Hola, a continuación vamos a resolver la segunda derivada de una función a través de este problema. Nos indican que calcular la segunda derivada de la función f de x igual a x al cubo entre x al cuadrado menos 1, sabiendo que su primera derivada es. El propósito de resolver esta segunda derivada, en primer lugar, es que recordemos el proceso de regla de la cadena y además veamos cómo es la factorización que debemos realizar para llegar a la forma más simplificada de nuestra segunda derivada. Vamos a iniciar entonces con la segunda derivada. Recordemos la fórmula de la derivada de un cociente o la derivada de una división. Recordemos que sería la derivada del numerador, es decir, lo que tenemos arriba, que en este caso es x a la 4 menos 3x a la 2, por el de abajo sin derivar, lo escribo tal cual, sin derivar, menos ahora el de abajo derivado, lo voy a escribir dentro de un corchete puesto que ya tengo un paréntesis. Esto por el de arriba sin derivar. Y en el denominador dejamos el de abajo, que en este caso es el denominador, como lo tenemos, pero ahora le vamos a colocar todo elevado al cuadrado. En el siguiente paso nos vamos a enfocar en resolver las derivadas que tenemos expresadas. Esta de acá la podemos resolver, es la derivada de un polinomio, lo aplicamos normalito y en esta de acá nos vamos a detener a recordar un poco lo que es la regla de la cadena. Entonces buscamos nuestra derivada, como les decía, es la derivada de un polinomio. Tengo la derivada de x a la 4, que es 4x a la 3, menos, y la derivada de 3x a la 2, bajo el 2 a multiplicar al 3, y me quedaría 6x. Lo dejo dentro de un paréntesis y eso es muy importante. Como son dos términos, debo seguir escribiendo el paréntesis. Por x a la 2 menos 1, perdón, acá, menos 1, todo elevado a la 2, lo dejo así expresado. Ahora, importante con el siguiente verdecito, porque aquí vamos a aplicar regla de la cadena. ¿Por qué es una regla de la cadena? Esto es una función compuesta. Tengo una función interna, que en este caso es lo que está dentro del paréntesis, vamos a suponer que es u, y todo este u está elevado a la 2. Entonces tengo una función interna que es u y una función externa que es el 2. Cuando aplico esta regla de la cadena dice, primero derivas la función externa, que es potencia 2. Recuerden que cuando ustedes derivan una potencia 2, bajas la potencia 2 y dejas, pues en este caso tu función u tal cual como está, y el nuevo exponente sería restar 2 menos 1, pues queda elevado a la 1. ¿Para qué lo escribo? Lo dejo así. Y la regla de la cadena te dice que luego multiplicas por la derivada de la función interna. Ahora bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Ustedes van a cambiar donde está u, lo van a intercambiar por el paréntesis de nuestro problema, que sería el x a la 2 menos 1, ¿sí? Es como que escribiéramos x a la 2 menos 1, todo a la 2 derivado, nos quedaría 2, paréntesis, x a la 2 menos 1, porque ese es el u, por paréntesis, x a la 2 menos 1, todo derivado. Y allí aplicaste la regla de la cadena. Es lo que voy a escribir acá. Bajo mi potencia 2, dejo el paréntesis como está, por la derivada de la función interna, que es este paréntesis, lo expreso con la derivada. Y allí ya adelantamos un pasito con la regla de la cadena. El siguiente paréntesis es este de acá, lo voy a escribir tal cual, nada que hacer con él. Cierro paréntesis, vamos a alargar por acá la raya de fracción. En el denominador, si se fijan, tengo este paréntesis elevado a la potencia 2, que a su vez está elevado a la potencia 2. Eso quiere decir que me quedaría x a la 2 menos 1 elevado a la 4. Todo esto acá lo voy a borrar. Espero haya quedado claro lo que aplicamos allí de regla de la cadena. Y en el siguiente pasito, entonces, voy a resolver esta derivada, que sería la derivada de un polinomio. Miren lo que vamos a hacer acá. Me voy a copiar todo esto y resuelvo la derivada que tenemos allí en lila. Eso sería 2x. Nos quedaría esta derivada. Como les decía, pues ya aplicamos regla de la cadena. En este punto, romper paréntesis no es algo que nos va a ayudar mucho, más bien tenemos que buscar factores comunes. Entonces vamos a extraer factor común, mirar si hay alguna simplificación y ya luego pensamos en romper paréntesis. En este punto observemos que tenemos todo esto de acá es el primer término.
y todo esto de acá es el segundo término que tenemos en el numerador de nuestra fracción. Recuerden que lo que nos indica el primer y segundo término es la resta. Eso es lo que nos separa en dos términos diferentes. Ahora, en el primer término voy a remarcar lo que se repite en el primero y en el segundo, que es el factor común. En el primer término tengo x a la 2 menos 1 todo elevado a la 2. Y en el segundo término tengo x a la 2 menos 1. Ese es el factor común, ese paréntesis. Recuerden que cuando sacan factor común dicen extraigo factor común con el menor exponente. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, extraigo el factor común, x a la 2 menos 1 con el menor exponente, que sería este es el que gana, ¿no? Este es exponente 1 y aquel es exponente 2. Importante, como yo estoy extrayendo este factor con exponente 1, cuando escriba los factores no comunes me va a quedar un paréntesis x a la 2 menos 1 con exponente 1. Esto sería en el primer término. ¿Sí? Entonces dejo por, abro un corchete grande, dejo este primer paréntesis tal cual como está, 4x a la 3 menos 6x. En el segundo paréntesis, fíjense que es el amarillo, el que saqué, que tenía exponente 2, ahora quedaría con exponente 1. Menos, el menos que separa los dos términos. Me doy cuenta que en el segundo término me está quedando este 2. El amarillo ya lo saqué con exponente 1. Me está quedando este 2x y este otro paréntesis. Y pues en este punto ya extraje un factor común y muy importante ese factor común porque resulta ser que se va a simplificar acá con el denominador. Miren que el paréntesis es exactamente el mismo, la diferencia es que el denominador tiene exponente 4. ¿Qué hacemos? Simplifico uno de arriba con uno de abajo y en el denominador me va a quedar con exponente 3. Entonces, bye bye este. Y en denominador me quedaría x a la 2 menos 1 todo elevado a la 3. En este momento ya logré una simplificación. ¿Qué puedo hacer? Pues observo lo que tengo acá escrito. En este punto podemos romper paréntesis si eso deseamos. Entonces en nuestro primer término, que es todo este de acá, vamos a romper paréntesis aplicando propiedad distributiva. Entonces empiezo 4x a la 3 por x a la 2. Y esto me queda 4x a la 5. Continúo con 4x a la 3 por menos 1. Esto me queda menos 4x a la 3. Ahora, ¿con quién voy? Con el 6x. Importante, está negativo. No podemos olvidar el negativo. Entonces, acá digo menos 6x a la 3 y menos 6x por menos 1, menos por menos es más 6x. Ya tengo la primera distributiva, voy con la siguiente distributiva. Les voy a hacer un pasito por acá chiquitico para que recuerden. 2 por 2x es lo mismo que 4x. Y con este 4x vamos a hacer la distributiva, muy pendiente que además tengo un menos que tengo que distribuir. En pocas palabras, ¿qué vamos a multiplicar? Menos 4x por x a la 4. Esto es menos 4x a la 5. Vamos con el siguiente. Menos 4x por menos 3x a la 2. Menos por menos más. Muy bien. 4 por 3, 12. Y x por x a la 2 me quedaría x a la 3. Ya quité todos los paréntesis. Ahora, ¿qué hago? Me fijo si hay valores que podemos cancelar. Acá hay términos que podemos cancelar. Bueno, 4x a la 5 menos 4x a la 5 los podemos cancelar. ¿Qué está pasando con los x a la 3? Vamos a observar. Aquí tengo menos 4x a la 3 menos 6x a la 3. Esto me quedaría en un total de menos 10x a la 3, ¿cierto? Menos 10x a la 3 con más 12x a la 3. Recuerden, menos 10 más 12, eso me queda en 2 positivo. ¿2 qué? 2x a la 3, ¿listo? Entonces esto es lo que voy a escribir acá, 2x a la 3. Y pues, ¿quién me está quedando acá solito? Que no sumo ni resto con nadie, más 6x.
Y en este punto, entonces trazo mi línea de la fracción y el denominador lo dejo tal cual, ya no le tengo más nada que hacer según lo que voy observando. Ahora, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos otro factor común, ¿cierto que sí? Tenemos dos. Tenemos factor común número y factor común letra. Porque el 2 se repite, acá está como 2 por 1 y acá está como 2 por 3, ¿sí? Si descomponemos los números, entonces saco factor común 2 y la variable también se repite. Variable con el menor exponente sería x. Ese es mi factor común. Calculo los no comunes. Recuerden que para calcular los no comunes ustedes dicen 2x a la 3 lo divido entre 2x, 2 entre 2 es 1 y x a la 3 entre x queda x a la 2. Bien, más, aquí ya me estaría quedando positivo, hago la otra división, 6x entre 2x, 6 entre 2 me queda 3 y x entre x se cancela. Y dejamos el denominador tal cual como está. Y ya hemos culminado, ya encontramos la segunda derivada en su forma más simplificada. Acá está, espero que les haya sido de mucha ayuda.